Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Gamers Rush. En este episodio vamos a explicarles el tutorial y la reseña del juego Hobbit Tales. Bueno amigos, este sería el setup, la forma de ver el juego de Hobbit Tales from the Green Dragon Inn. Como vemos, el tablero es algo muy básico y la idea del juego es la siguiente, todos somos hobbits que estamos sentados en el bar del Green Dragon Inn tomándonos unas frías y hablando sobre las historias que hemos visto acontecer en nuestro viaje como hobbits, ¿verdad? Entonces, la idea es que existen dos decks, el deck de aventura, que es donde el narrador va a empezar a contar su historia, y el deck de peligro, que esos son las cartas que van a tener los otros jugadores, con las cuales la idea es donde el narrador va contando la historia, los otros jugadores vayan tratando de meterle peligros o más emoción a la historia según la va narrando. ¿Cuánto dura el juego? De juego dura la cantidad de jugadores que estén jugando realmente. Entonces, si hay 4 jugadores, cada uno tiene que contar su historia y esa es la ronda del juego. Digamos, si hay 5 jugadores, igual, si hay 3 jugadores, igual. Entonces, la idea es la siguiente. Bueno, al principio el narrador va a tener que agarrar de las cartas de aventura 4 cartas, ¿verdad? Estas cartas, como podemos ver, son cartas bastante sencillas. Los únicos iconos en los que nos vamos a enfocar en este momento son estos que aparecen aquí. Estos iconos son varios, pueden ser cuevas, el ojo maligno, ruinas, salvajes o bosques. Se preguntarán tal vez para qué son estos iconos. Bueno, esos son opciones es opcional para el juego de rol de The One Ring, que también se puede utilizar para ese juego, pero bueno, aquí no vamos a entrar en ese detalle. La idea es el juego de mesa, ¿verdad? Entonces vamos a tener las 4 cartas. Con esto es con lo que yo voy a crear mi historia, ¿verdad? Después voy a agarrar 2 cartas. De estas 2 cartas es donde yo necesito escoger con cuál voy a empezar mi historia y con cuál voy a terminar mi historia. Aquí me dice, bueno, aquí yo tengo mi principio y mi fin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se juega eso? La primera carta de historia se va a jugar boca arriba en el tablero, como la primera carta. La otra carta al final se va a jugar boca abajo, aquí al final del tablero. Con las 4 cartas que yo agarré al principio, tengo que seguir contando toda la historia hasta llegar al final. ¿Qué es esto? Bueno, es un juego que realmente aquí entra la capacidad creativa de las otras personas. ¿Por qué? Cada uno de los otros jugadores va a tener, bueno, dependiendo de la cantidad de jugadores, pero por dar un ejemplo, digamos, siendo de 3 a 4 jugadores, va a tener 2 cartas de peligro. Esos peligros, como lo podemos ver, tienen un número, que ahorita vamos a entrar en detalle en eso, y tienen los mismos iconos, como lo vimos ahora con las cartas de aventura. Eso es un detalle bastante importante que ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, vamos a hacer una ejemplificación de cómo sería en este caso la historia. Entonces, por ejemplo, mi primera carta que tengo aquí es de sueño, como que estamos dormidos. Entonces, podemos empezar la historia diciendo, bueno, ustedes no se acuerdan que aquella tarde de verano donde estábamos durmiendo a la base del árbol allá en las praderas, que de repente nos decidimos a, bueno, yo veo aquí de las cartas que tengo, bueno, ¿qué me sirve aquí? Bueno, a este caballero, ¿verdad? Entonces vimos a un caballero ahí que andaba viajando, ¿verdad? En sus túnicas negras, caminando por donde estábamos durmiendo. Entonces los otros jugadores con sus cartas y viendo los símbolos van a tratar de jugar algún tipo de peligro o algo que haya pasado. Entonces eso se tiene que ver
entre los símbolos que están, entre las tarjetas que se están jugando, por ejemplo, aquí hay una cueva, un ojo maligno, unas runas y otro ojo maligno. Entonces yo puedo, entre la combinación de las tarjetas que yo tengo, puedo tener, por ejemplo, esta. Bueno, como vemos, esta es la que podría utilizar aquí. Tiene unas runas y unas cuevas. Entonces, el jugador que tiene esa carta, que es el jugador que podría jugar ese peligro en ese momento, dice: ah, no, ¿cómo? No, pero no era usted está equivocado, no era un señor ahí con vestimentas negras, no. Eran estos bárbaros que andaban ahí caminando, que más bien querían robarnos y todo. Entonces, en ese momento vamos a tirar el dado. Como puede ver, es un dado de 12 caras. Entonces, la cara, hay caras importantes aquí, que sería esta cara, que es como un estilo de ruina, es por decirlo así el 0. Esto es un fallo absoluto. La otra cara es la del ojo. Eso es un acierto. Entonces, ¿qué pasa? El jugador que está jugando esa carta en ese momento tiene que tirar el dado. El número que vemos aquí es el número que tiene que igualar o superar en el dado para que ese evento o ese peligro realmente ocurra. Entonces, tiramos el dado, ocupaba un 7, se tira el dado, ok, y salió el ojo. Entonces quiere decir que es un acierto. ¿Qué pasa con ese acierto? Fácil, el jugador que puso la carta se gana una moneda de estas. Estas monedas es el puntaje final. Entonces, ocultamente las monedas tienen valores de 1, de 2 y de 3, que son los valores máximos. Entonces, al azar, se escoge una porque logró hacer que el peligro fuera exitoso, y ya ustedes deciden en su portavasos qué es lo que van a tener enfrente, si ponen la moneda arriba del portavasos o si la dejan debajo. ¿Qué tiene importante eso? Bueno, todas las monedas que tengamos abajo del portavasos va a ser nuestro puntaje al final del juego. Las que estén arriba del portavasos es como decir los brindis o las rondas que hemos invitado a todos los otros jugadores durante el juego, que ahorita vamos a ver qué es la parte importante de eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya pasó este evento, entonces mi historia cambia. Yo tengo que decir, bueno, eran como unos bárbaros, entonces tengo que cambiar el escenario y decir, bueno, sí, está bien, eran unos bárbaros que venían desde una tierra maligna, lejana, ¿verdad? Entonces, aquí el enfoque es, bueno, vamos a agarrar otras tarjetas como para simular otro jugador, a ver si tenemos una forma de contrarrestar esta historia, ¿verdad? Aquí en este momento los iconos que nos vamos a enfocar son de la nueva tarjeta que pone el narrador con la tarjeta anterior que tenía el narrador. Bueno, con la anterior que quedó aquí, que sería en este caso estos símbolos. En ese momento con eso estamos jugando. Ya los símbolos que están en esta tarjeta ya no importan. Siempre se va a jugar con la tarjeta actual y la anterior de la historia para lograr tener los símbolos. En el caso de que los jugadores dentro de la combinación de los símbolos ninguno tenga cómo contrarrestarlo, bueno, el narrador sigue con su historia sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, igual seguimos con nuestras tarjetas tratando de terminar la historia. Entonces, por ejemplo, en este momento decimos, bueno, ahí puedo seguir, bueno, en la tierra del mal donde andaban buscando exactamente unas tumbas, y así hasta que alguien pueda tratar de contrarrestar esa historia. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, que el jugador hubiera fallado la tirada de dados para meter este peligro? Bueno, si él falla, entonces el narrador es el que agarra la moneda de los puntos. En este caso, por ejemplo, aquí la idea es que yo tendría que seguir sobre esta misma tarjeta tratando de completar, porque se me pueden ir los campos de las tarjetas. Por ejemplo, ya aquí yo iría, por ejemplo, con
con la historia con 4 tarjetas, me faltándome una. En este caso, el narrador ahí sí entra a un paso completamente de improvisación. Tiene que empezar a agarrar tarjetas del mazo de historia hasta que logre terminarla. Si, en ejemplo, aquí ya entra otro peligro y el narrador no puede contrarrestarlo, el peligro entra en juego, la historia termina, él no pudo terminar la historia, entonces el puntaje para el narrador sería una ficha por cada tarjeta que haya logrado colocar en el tablero. Si hubiera logrado terminar la historia haciendo la conclusión con la tarjeta que pusimos al principio, pues se lleva todos los puntos por esto. En este caso serían 5 puntos por haber colocado todas las tarjetas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, aquí hay otras tarjetas, bueno, no salieron dentro de la parte de la narración, pero tienen unos iconos especiales. Vamos a buscar unas, a ver si nos aparecen. Como el deck es bastante grande, bueno, aquí de esas tarjetas, por ejemplo, estos iconos de la espada es que el narrador, cuando juega esta tarjeta, el jugador que está a la izquierda agarra una tarjeta adicional del mazo de eventos. La otra, por ejemplo, las 2 espadas, es que el jugador, bueno, cuando el narrador juega esta tarjeta, todos los jugadores agarran una carta del mazo de eventos. Y cuando hay una, por ejemplo, esta, que tiene el ojo, eso quiere decir que cualquier evento o peligro que se le ponga a esta tarjeta no tiene que tirar el dado, ya eso es exitoso. O sea, aquí cualquier peligro le puede caer a esa tarjeta. Y así serían las rondas del juego, así hasta que cada uno haya contado sus historias. Ahora, aquí entra la parte del por qué los puntos van sobre el portavasos o debajo del portavasos. Bueno, ahora para la parte final de lo que es el puntaje, bueno, ahora solo tenemos los portavasos, ¿verdad? Con los puntajes. Tenemos, como hemos dicho, las fichas o las monedas de las brindis que se han invitado a otras personas sobre el portavasos y los puntos que vamos a tomar para el final del juego debajo de ellos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? No van a ser todos los que se van a tomar en cuenta, sino los 3 más grandes. Entonces, este jugador que tiene 5 se le va a dar vuelta y va a decir, bueno, tengo 2 unos, 3 2, ok, esto es lo que yo voy a contar para mis puntos, estos no valen. Y el otro jugador, bueno, le damos vuelta. Y en este caso, ok, bueno, los dos tienen 6 puntos. Entonces, ya sabemos que tienen 6 puntos. ¿Qué pasa con las fichas que se utilizaron para el brindis o los brindis que se han invitado? Bueno, todos los jugadores revelan lo que tienen encima de los portavasos, igual tomando en cuenta los 3 más grandes. El jugador, entre todos los jugadores, el jugador que tenga más o que haya invitado más, gana 4 puntos adicionales. Entonces, en este caso, este jugador tendría Ok, como vieron, ese fue el tutorial de Hobiteos. Ahora vamos a hablar acerca de la reseña. Ale, ¿qué nos puedes decir? Bueno, sinceramente a mí me parece que el juego es un juego bastante entretenido, dependiendo de la gente con la que se juegue. Se ocupa un poco de creatividad, eso sí, y me parece que genera un ambiente muy chido para tener así entre los amigos con los que uno está jugando. Sí, creo que la base de poder crear una historia con tarjetas es bastante entretenida. Siempre y cuando, ¿verdad?, se tenga como el grupo que sea como creativo, por así decirlo. Me parece que el número de jugadores de 2 a 5 está bien. Lo hemos probado con 4 jugadores y la verdad fue bastante entretenido. ¿Qué opinas vos, Ale?
creo que tienen razón. Me gusta mucho. Es uno de los juegos más divertidos que he jugado y creo que pocas veces se ríe uno tanto como con este juego. En particular porque el juego da la oportunidad a los jugadores de ser muy creativos, de crear sus propias historias y no solamente eso, sino que le permite ser usted tan gracioso Claro. como usted quiera ser, digamos. Como esa espontaneidad, ¿verdad? Exactamente, para crear historias no solamente fantásticas, sino cómicas y divertidas, porque el propósito es no solamente ganar, sino también divertirse un rato. Y este juego realmente cumple ese objetivo. Perfecto, entonces la calificación. Y yo, sinceramente, le haría 5 panes de lenguas. Ah, muy bien. Bueno, entonces yo aquí le vamos a dar las 5 cervezas, ¿verdad? Ok, y yo le voy a dar 5 pipas de tabaco Tobis. Perfecto. Jugueteos por Gaming Rush.